Chile, 26 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en la aprobación del nuevo Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Energía. El objetivo, es mayúsculo: alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Vamos a analizar los dos pilares del plan: las medidas de mitigación, para recortar emisiones, y las de adaptación, para blindar al país. Y pondremos la lupa sobre algunas acciones clave que marcan la hoja de ruta, como la descarbonización de la matriz eléctrica, la gran apuesta por el hidrógeno verde y la electromovilidad. Vamos a meternos en faena. A ver, lo primero que llama la atención es que esto no es una declaración de buenas intenciones, no. El documento se apoya en un marco legal muy potente, la Ley Marco de Cambio Climático, que básicamente convierte los compromisos internacionales de Chile, pues como el Acuerdo de París, en obligaciones a nivel nacional. Ya has dado en la clave con esa palabra, obligaciones. El término técnico es vinculante y es lo que lo cambia todo. No es una sugerencia, es un mandato legal. El Estado está obligado a actuar y el foco, claro, inevitablemente está en el sector energético, que es la cara y la cruz de esta historia. Es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, pero al mismo tiempo es donde están las palancas más potentes para la descarbonización. O sea, es a la vez el problema y la principal solución. De acuerdo. Entonces vayamos por partes. El plan se divide en dos grandes ejes. Empecemos por el primero, la mitigación. Y aquí viene lo bueno. Entiendo que mitigar es, en pocas palabras, dejar de echar leña al fuego. O sea, reducir las emisiones. Y dentro de eso parece que hay una medida que es la joya de la corona. Sin duda, la descarbonización de la matriz eléctrica. Esta medida por sí sola es un gigante. Para que nos hagamos una idea, es responsable de casi la mitad de todas las reducciones de emisiones que el plan prevé para 2030. Es el pilar sobre el que se sostiene, gran parte del esfuerzo. ¿Y cómo se materializa algo tan ambicioso? ¿Se trata simplemente de construir más parques solares y eólicos? Eso es una parte, claro, pero la acción más contundente y, con fecha de caducidad, es el cierre programado de las centrales de carbón. En 2019 había 28. El plan sella un acuerdo público-privado para su cierre o reconversión, con el objetivo final. ¿El objetivo final de? De que en 2040 no quede ni una sola central a carbón generando electricidad en Chile. ¿Ni una? Ni una. Es una transformación radical. Suena muy bien en el papel, pero siempre que se habla de estas transiciones, la primera pregunta es: ¿quién paga la fiesta? Porque estas proyecciones, a menudo, se basan en supuestos optimistas, pero la realidad es que transformar un sistema energético cuesta un dineral. ¿Qué tan robustos son los números de este plan? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta que da el documento es cuanto menos sorprendente. El plan es, de hecho, costo efectivo. Y no es una opinión, lo cuantifican. El paquete de medidas de mitigación tiene un coste de abatimiento promedio de entre menos 146 y menos $178 por tonelada de CO2 equivalente. Momento para. Has dicho menos $146, con un signo negativo. ¿Me estás diciendo que según este plan, descarbonizar la economía chilena no solo no cuesta dinero, sino que de media genera ahorros? Esto rompe por completo el discurso habitual de que la transición es un sacrificio económico. Exactamente. Significa que el conjunto de las medidas, eficiencia energética, renovables, electromovilidad, genera tantos ahorros en combustible, en mantenimiento, en salud, que compensan con creces la inversión inicial. Por supuesto, no todas las medidas son iguales. Hay un concepto que se llama curva de costos de abatimiento. Vale, explícamelo como si tuviera 10 años. Pues mira, imagina un gráfico que ordena todas las acciones posibles de la más barata a la más cara. Lo que te muestra esta curva es que hay medidas como mejorar la eficiencia energética en la industria o poner estándares más exigentes a los coches que te hacen ahorrar dinero desde el primer día. Son increíblemente rentables. Otras, como el cierre del carbón, tienen un coste neto, pero su impacto en reducir emisiones es tan masivo que es imprescindible asumirlo. Y en el cómputo global, el ahorro de las primeras financia con creces el coste de las segundas. Entendido. Es como una cartera de inversiones climáticas. Vale, si la mitigación era cerrar el grifo de la bañera, el segundo eje es la adaptación. Que si sigo con la analogía sería poner una fregona y proteger los muebles del agua que ya ha caído. Porque en Chile el agua ya está en el suelo. Y vaya si lo está.
El plan es muy crudo al describir los riesgos que el país ya enfrenta. El primero, y quizás el más grave, es la sequía prolongada. Esto es crítico para un país donde la generación hidroeléctrica fue casi el 29% de la electricidad en 2023. Las proyecciones son, vamos, para echarse a temblar. Se estima que la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas podría caer hasta un 25% más para final de siglo por la falta de agua. Es decir, un cuarto de tu energía hidroeléctrica, que es limpia y barata, podría desaparecer. Y luego está el otro extremo, los eventos climáticos violentos. Son brutales. El documento menciona el temporal de agosto de 2024, que dejó sin luz a 2,4 millones de hogares. O un dato que a mí me dejó helada. Las marejadas obligaron a cerrar el puerto de Quintero, que es clave para el suministro de combustibles de la zona central, durante 132 días en un solo año. 132 días. Párate a pensar lo que significa eso. Es más de un tercio del año con el principal puerto de combustibles de la zona central paralizado por el oleaje. No es una anécdota, es una disrupción sistémica que ya está ocurriendo. Totalmente. Y esto plantea una pregunta muy directa. ¿Cómo blindas tu infraestructura para un futuro que ya es el presente? El plan responde con medidas de adaptación muy concretas. Por ejemplo, unas se centra en reforzar la red eléctrica, pensar en cómo hacerla más resistente para que aguante mejor los temporales, los incendios forestales, los aluviales. Otra se enfoca en el sector de los combustibles, diseñando planes para gestionar la demanda cuando los puertos, inevitablemente, tengan que cerrar. Y hay una medida de adaptación que me parece fundamental, que es la de asegurar el acceso a la energía para los grupos más vulnerables. En concreto, la acción de cerrar la brecha de electrificación rural. Porque me imagino que cuando viene un temporal de esos, los primeros en quedarse aislados y sin luz son los de siempre. Precisamente. Y esto es importante. La adaptación no es solo proteger grandes infraestructuras como puertos o líneas de alta tensión, es sobre todo justicia social. Es garantizar que la transición energética y la resiliencia climática no dejen a nadie atrás, especialmente a las comunidades rurales o aisladas. Pero claro, garantizar ese suministro en la última milla es también un desafío técnico y de inversión enorme. Vale, entiendo los dos grandes pilares, mitigación y adaptación. Pero bajemos esto a tierra. Si una persona está en Chile, ¿cómo va a ver esto en su día a día? ¿Qué proyectos concretos van a cambiar el paisaje? Pues uno de los más visibles serán las carreteras. El plan pone un foco enorme en el impulso a la electromovilidad. Y es lógico, porque el transporte es el sector donde las emisiones han crecido de forma más desbocada. El plan ataca por dos flancos. Por un lado, eliminar barreras para que la gente y las empresas puedan comprar vehículos eléctricos y por otro, algo muy importante, establecer estándares de eficiencia energética para todos los vehículos nuevos que se vendan, sean del tipo que sean. Y junto a los coches eléctricos, se oye hablar por todas partes del hidrógeno verde como si fuera la nueva fiebre del oro para Chile. Para quien no esté familiarizado, ¿por qué es tan importante? ¿Es una tecnología que ya se puede usar o es más bien una apuesta a futuro? Es ambas cosas. El hidrógeno verde es la gran apuesta estratégica del país. Se produce usando electricidad renovable, y a Chile le sobra sol en el norte y viento en el sur, para separar el hidrógeno del agua. A nivel local es clave para descarbonizar sectores muy difíciles, como la gran minería, la industria pesada o el transporte de carga, donde las baterías no son una opción viable. Pero la visión es mucho más grande. Chile no solo quiere usarlo, quiere convertirse en una potencia mundial exportadora de energía limpia en forma de hidrógeno, algo así como la Arabia Saudí de las renovables. Suena increíble, pero también un desafío gigantesco. Supongo que no todo se puede electrificar o mover con hidrógeno, al menos no mañana. Efectivamente, la electrificación no es una varita mágica. Por eso el plan incluye una medida muy pragmática sobre el uso de combustibles bajos en emisiones. Habla de alternativas como el diésel renovable, también llamado HBO, o los combustibles sostenibles para la aviación, los SAF. La gran ventaja es que estos combustibles se pueden usar en los motores y depósitos actuales. No necesitas cambiar toda la flota de camiones o todos los aviones del país. Es un puente, digamos, que permite una descarbonización más rápida. Claro, para que todo esto funcione, me imagino que no basta con la buena voluntad. Harán falta incentivos o quizás castigos para quien contamine. Has puesto el dedo en la llaga.
Las políticas más eficaces son las que envían señales de precio claras. Por eso, una de las acciones clave es la corrección del impuesto verde. La propuesta es muy técnica, pero la idea era simple: modificarlo para que su coste se refleje en el precio al que las centrales venden su energía. Dicho en cristiano, que a las centrales más contaminantes les salga mucho más caro operar y por lo tanto operen menos. Es usar la lógica del mercado para acelerar la descarbonización. Y hablando de usar el mercado, el documento también menciona diseñar un sistema de comercio de emisiones piloto. Esto ya suena a economía avanzada. ¿Funciona de verdad en otros sitios? Existen. Funciona en Europa desde hace años. Básicamente, el gobierno pone un límite máximo a las emisiones totales de un sector, un techo, luego reparte permisos para emitir entre las empresas. Si una empresa contamina menos de lo que le toca, puede vender los permisos que le sobran. Si contamina más, tiene que comprarlos. Esto crea un mercado y un precio para el carbono, incentivando a todo el mundo a reducir emisiones de la forma más barata y eficiente posible. Es una herramienta muy poderosa. Oye, una cosa que me ha llamado mucho la atención al mirar esto es que no parece el típico plan técnico hecho en un despacho de la capital. Se habla mucho de participación, de consultas, de talleres. Es uno de los puntos más destacables y, creo, una de las claves para su posible éxito. Las cifras son elocuentes. Recibieron casi 600 observaciones ciudadanas en la consulta pública. Pero más allá de la cantidad, lo interesante es la diversidad. Sí, porque se habla de un proceso participativo diferenciado para pueblos indígenas, que parece muy profundo, con diálogos a nivel regional, luego macrozonal y finalmente un encuentro nacional para construir medidas con ellos. Y también un taller específico con jóvenes, con apoyo de UNICEF. Exacto, y esto es fundamental. Un plan de esta envergadura, que va a durar décadas y va a transformar territorios enteros, necesita legitimidad social. La gente tiene que sentir que el plan es suyo, que su voz ha sido escuchada. Si no, a la primera dificultad económica o cambio de gobierno, el plan se guarda en un cajón. ¿Y qué salió de ahí? ¿Hubo alguna propuesta concreta de los pueblos indígenas o de los jóvenes que sorprendiera a los técnicos? ¿Algo que no se les había ocurrido en Santiago? Absolutamente. Por ejemplo, en los diálogos con pueblos indígenas surgieron con mucha fuerza conceptos como la soberanía energética comunitaria y la necesidad de que los proyectos de renovables no solo generen energía, sino que también compartan beneficios directos con las comunidades locales, respetando sus conocimientos ancestrales sobre el territorio. Por parte de los jóvenes, una de sus grandes insistencias fue la educación climática y la necesidad de crear empleos verdes de calidad, pensando en su futuro laboral. No es solo tecnología, es un modelo de desarrollo. Tiene todo el sentido. Y hablando de que no quede muy cajón, la coordinación entre ministerios suele ser el talón de Aquiles de estos grandes planes. ¿Cómo se aborda eso? Pues el plan lo reconoce explícitamente y crea una estructura de gobernanza para evitarlo. Hay una gobernanza interna dentro del Ministerio de Energía para liderar, pero también una externa que obliga a sentarse en la misma mesa de forma periódica los ministerios de Transporte, Hacienda, Medio Ambiente. Es el reconocimiento formal de que la transición energética no es un asunto sectorial, es una misión de Estado. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué significa todo esto? Significa que Chile ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta extraordinariamente detallada, legalmente vinculante y, según sus propios números, económicamente viable, para reinventar su sector energético. Es un plan con una doble ambición. Por un lado, reducir sus emisiones de forma drástica para cumplir sus compromisos y, por otro, y no menos importante, adaptarse a una realidad climática que ya le está golpeando con fuerza. Parece que lo tienen todo atado y bien atado entonces. ¿El qué, el cómo, el quién? ¿O hay alguna grieta en este plan tan perfecto? Esa es la gran pregunta. El documento es un mapa técnico y regulatorio impecable. Aborda la financiación, la tecnología, la gobernanza. Pero esto nos deja con una reflexión final. Dispara. La transición energética es, en el fondo, una transición social. El plan identifica muy bien las barreras de financiación o de coordinación. Pero, ¿están igualmente identificados los mecanismos para mantener el consenso social y la voluntad política a través de los diferentes ciclos económicos y gobiernos que vendrán durante los próximos 25 años? La historia está llena de planes perfectos que fracasaron por no contar con un respaldo social duradero. Y esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Qué pasa si el mapa es perfecto, pero el terreno social, que es impredecible, cambia inesperadamente?